Hola hermanos, buenas noches a todos los hermanos de la ciudad, de Temuco, del país o de cualquier lugar donde nos estén viendo en este momento. Eh, Conforme a lo que Rolando acaba de introducir, estos son días en que tenemos una gran necesidad de mirar al Señor, de buscar al Señor. Y mirando la palabra del Señor, uno encuentra un poderoso consuelo, porque quien habla no es un simple hombre. Quien está hablando aquí fue la persona que más nos amó, quien más nos ama y nos seguirá amando por toda la eternidad. La palabra que nos inspira en esta ocasión está en el Evangelio de Juan, capítulo 16, versículo 33. Dice así: habla el Señor Jesús. Estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Estas palabras preciosas de nuestro Señor están en el contexto de las últimas palabras pronunciadas por el Señor poco antes de que el Señor fuese a la cruz. En este contexto estamos hablando de los capítulos 14, 15, 16 y también el 17 del Evangelio de Juan. Leer una y otra vez estas palabras nos ayudará mucho a tener un poderoso consuelo. Aquí dice el Señor: estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. ¿Qué cosas habló el Señor? ¿Qué fueron las palabras que el Señor dijo para traerle paz al corazón de sus discípulos? En primer lugar, habló de su retorno al Padre, que Él regresaría al Padre de donde Él provenía. En el capítulo 14 dice: no se turbe vuestro corazón, creéis en Dios, creed también en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay, si así no fuera yo os lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros. Y si me fuere yo preparar el lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. En este contexto habló el Señor. Les mencionó que regresaría al lugar de donde Él vino y que iría a preparar lugar. Es una salida de este mundo, pero una salida conectada con nosotros. Son palabras de mucho consuelo. Fue a preparar un lugar, pero con la promesa de retornar. Y también les habla el Señor ampliamente, en el capítulo 14 hasta el 16, acerca de la venida del Espíritu Santo, que vendría a habitar a los corazones, vendría a consolarles. Él dijo: no os dejaré huérfanos. Eso es importantísimo, porque en esa frase que el Señor utiliza a propósito, estaba interpretando lo que los discípulos iban a sentir una vez que el Señor se fuera. Recordemos que estaba pronto a irse, ¿ya? Alguien dijo por ahí que una persona que está pronta a morir, y el Señor sabía que estaba muy cercana a su muerte, una persona común habría estado presa del mayor pánico de toda su vida, porque sabe que va a morir. Pero el Señor no es un hombre común. En ese momento en que para cualquiera sería un momento de terror y de pánico, el Señor está hablando de paz y está hablando de su paz. Pero en el contexto es importante, porque no es solamente un saludo de paz. No está diciendo: bueno, la paz sea con ustedes, como algo al decir, como un simple saludo, una despedida. El Señor está hablando de sí mismo: es mi paz, ¿ya? Eso es importante. Dijo: no los dejaré huérfanos. Es decir, el Espíritu Santo les haría conscientes de su presencia, les acompañaría,
les guiaría a toda verdad y a toda justicia, les acompañaría en su servicio, porque tendría la función de convencer al mundo de pecado, de justicia y de juicio. El Espíritu Santo convencería al mundo de pecado. ¡Qué auxilio más grande! En la primera predicación de Pedro, en el día de Pentecostés, la gente quedó presa de un verdadero pánico. Convencidos por el Espíritu Santo, se dieron cuenta que habían dado muerte al Salvador. Ellos confundieron tanto las cosas, hicieron todo al revés. Crucificaron al Señor como si Él fuese un malhechor. Lo contaron entre los pecadores, en medio de malhechores. Ellos estaban satisfechos de haberlo crucificado. Pero en realidad, el pecado era de ellos, no de Cristo. Crucificaron a un justo cuando el pecado era de ellos. Y los apóstoles, ¿qué harían? ¿Qué fuerza tendrían para convencer al mundo del pecado que habían cometido? Esta es la gran promesa del Señor. El Espíritu Santo convencerá al mundo de que son verdaderamente pecadores. Esa es nuestra confianza hoy día también. Quizás este sea, por una parte, uno de los tiempos más difíciles para predicar el Evangelio. Pareciera que la gente hoy está más dura y más reacia que nunca. Pero el Espíritu Santo está presente hoy y a través de esta palabra permite al Espíritu Santo llegar al corazón de muchos que están escuchando, viendo este mensaje, para que también sean convencidos de su gran necesidad de acercarse de verdad al Señor. Y también convencería al mundo de justicia, porque dice que el Señor Jesús, el justo, resucitado entre los muertos, traspasaría los cielos y sería recibido por el Padre. Y Dios es el juez justo. Y Dios, al que los hombres consideraron un malhechor y lo crucificaron, el Padre lo considera justo. Establece su plena justicia, su plena satisfacción y dice, este es un hombre justo. Yo lo levanto y lo siento a mi diestra en las alturas. El Dios santo, santo, santo recibe a su Hijo justo, lleno de justicia, en plena santidad lo recibe. De eso nos ha convencido el Espíritu Santo a través desde el día que el Evangelio está siendo predicado en el mundo, a través de los siglos. El Espíritu Santo ha hecho un trabajo, nos convenció a nosotros de nuestros pecados, nos trajo a los pies del Salvador poderoso y también nos convence de juicio porque el príncipe de este mundo está siendo juzgado. En realidad, el Espíritu Santo explica mejor esto más adelante, cuando el apóstol Pablo dice que el Señor Jesús exhibió públicamente a los principados y a las potestades y triunfó sobre ellos en la cruz. Hay una sentencia ya definitiva sobre el enemigo, sobre Satanás, el diablo. Viene ahora el tiempo del pleno cumplimiento de la sentencia, es simplemente que pase un poco más de tiempo y eso estará plenamente a la vista de la creación entera. De tal manera que el Señor Jesús no está hablando palabras al aire. Estas cosas habla el Señor para que en Él tengamos paz. Y qué tremendo es esto, lo que el Señor dice. Anteriormente Él había dicho en Juan 14, 27, la paz os dejo, mi paz os doy. Yo no os la doy como el mundo la da. Mi paz. Esto es algo importantísimo de notar. Él está dejando un legado de paz. Y en realidad, al decir mi paz, en otro lugar de la misma Biblia se dice que Él es nuestra paz. La paz no es un sentimiento, no es una palabra al aire. La paz es una persona y todo lo que involucra a esa persona. Cristo es nuestra paz. En otra parte de la Escritura se dice, la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento guardará vuestros corazones. De esa paz estamos hablando en estos días difíciles. Esta es una paz que el mundo no puede dar. El Señor dijo, yo no la doy como el mundo la da. Y aquí sí que decimos que el mundo perdió el rumbo. Porque el Señor habla muchas veces también dentro de este contexto, dentro de las cosas que habla el Señor, habla del gran error del mundo, de la gran equivocación que el mundo tuvo. El mundo se equivocó grave y trágicamente. Llega a decir, dentro del capítulo 15, llega a decir, sin causa me aborrecieron. Eso es algo que estaba profetizado desde antes. Sin causa me aborrecieron. Aborrecieron al Señor.
Y esta situación nos lleva a pensar que los hombres en realidad se sintieron confrontados por el Señor Jesucristo. Un hombre justo entre los hombres, un hombre santo en medio de pecadores, los confundía, los confrontaba. Los hombres, por ejemplo, cuando él dijo, el que de vosotros esté sin pecado, tire la primera piedra. Eso los humilló tremendamente. Esa simple frase del Señor descubrió que todos los hombres estaban llenos de pecado. La causa de la muerte del Señor o del aborrecimiento no estaba en Cristo. La causa del aborrecimiento al Señor estaba en el corazón del hombre. Y esa causa sigue estando hoy en el corazón de los hombres que se cierran o que rechazan al Señor. Pero los verdaderos creyentes, tenemos su paz. Tenemos su paz en el corazón. Y respecto a esto que acabamos de decir, los verdaderos creyentes, permítanos un minuto para definir lo que es un verdadero creyente. Rescatemos las palabras, porque las palabras de repente se diluyen en el tiempo. Hoy día cualquier persona podría decir, bueno, yo soy creyente, creo en Dios. Alguien podría decir, yo soy cristiano y pertenezco a tal o cual organización cristiana. Pero, ¿qué es un creyente de acuerdo al Nuevo Testamento? ¿Qué es un verdadero creyente ante los ojos de Dios? 2 puntos. Un verdadero creyente es alguien que tiene una relación viva con Cristo, alguien que vino a los pies del Señor, alguien que confesó su nombre, que lo recibió dentro de su corazón, que aceptó la obra del Señor, que todo lo que Cristo consiguió en la cruz ahora es parte de su vida. Soy creyente, Cristo murió por mí, Cristo derramó su sangre por mí, Cristo perdonó mis pecados, Cristo resucitó entre los muertos, el Espíritu Santo me habita. Eso es un verdadero creyente. Esperamos que la gran mayoría de ustedes, o todos de ustedes, estemos y todos juntos, seamos parte de estos verdaderos creyentes en el mundo entero. El Señor ha venido a ser nuestro príncipe de paz. Este es uno de los nombres, uno de los tantos nombres con que se define el Señor. Él es el príncipe de paz. Gracias, Señor. Resumamos entonces lo que hemos dicho hasta aquí. La paz del Señor la paz que el Señor nos entrega. No es una simple palabra. La paz del Señor está basada en hechos extremadamente contundentes. Punto 1. La paz del Señor está basada en su venida. El Hijo de Dios vino a este mundo y vivió una vida victoriosa de principio a fin. El Padre que lo examinó no encontró defecto en él. Y Dios declaró desde los cielos, este es mi Hijo amado, en quien tengo contentamiento. Y lo hizo más de una vez. En su venida. La paz del Señor que hemos recibido está basada en algo tan grande como su venida. En segundo lugar, está basado en la cruz de Cristo, porque allí el castigo de nuestra paz fue sobre él. Allí el Señor, lo que ocurrió en la cruz, tiene una trascendencia eterna, es algo que no pierde su valor. Ante los ojos de Dios es como si esto hubiese ocurrido ayer mismo. Tiene plena vigencia hoy día, tendrá vigencia por los siglos de los siglos. Es tan grande lo que se consiguió en la cruz. Es tan grande lo que el Señor hizo al morir por toda la humanidad. Qué tremendo es esto. En los cielos no pasará inadvertido. Los hombres podrán darse el lujo de ignorar esto, pero en los cielos jamás se permitirá que alguien ignore algo tan grande, que el Hijo de Dios haya venido en carne y sangre y haya entregado su vida hasta la muerte en aquella terrible cruz. Pero ahí está la gran salvación. La paz nuestra está basada en la venida del Señor. Está basada en la muerte victoriosa del Señor. Y está basada también en la resurrección. Tercer punto, en el Cristo resucitado, en la tumba vacía, en el Señor ascendido a los cielos, en el Señor que vive intercediendo por nosotros y que volverá por nosotros. No es una simple palabra. Hay hechos contundentes detrás de todo esto. Y más aún podemos decir, la presencia bendita del Consolador, el Espíritu Santo dentro del creyente. Estas cosas habló el Señor para que en Él tengamos paz. En un día terrible como hoy, en un día en que el mundo entero está en aflicción, nosotros en el Señor Jesús tenemos paz. Los verdaderos creyentes no tenemos una práctica ritualista religiosa externa, sino una paz profunda, porque tenemos a Cristo mismo
Hay una persona gloriosa que nos sostiene, el Espíritu Santo está habitando dentro de nuestros corazones. Avanzando con la palabra. Vamos a mencionar tres cosas, podría haber más de tres, pero tres cosas básicas que nos quitan a nosotros la paz. ¿Qué es lo que quita la paz del hombre? ¿Qué es lo que altera? ¿Qué es lo que nos deja dormir al ser humano? En primer lugar, vamos a hablar de nuestras faltas, nuestros errores o nuestros pecados. Al hombre moderno no le gusta la palabra pecado. Porque la palabra pecado tiene esta connotación, que hemos ofendido a Dios y que un día tendremos que dar cuenta al Dios a quien hemos ofendido. Y entonces el hombre se resiste a esa situación. Se resiste a la idea de tener que darle cuenta a un Dios que no ve. Sin embargo, el hecho del pecado está presente en la conciencia del hombre. Quien ha cometido una falta no está tranquilo. Tiene que mentir, tiene que esconderse, tiene que simular, tiene que ocultarse. Tal persona no puede tener paz porque ha afectado a otros, porque se ha dañado a sí mismo, porque en último término ha ignorado a Dios y ha pecado contra Dios. Pero esto tiene solución. Y la solución está en las mismas palabras del Señor. Estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. Es decir, el pecador que viene a los pies del Señor encuentra reposo en su alma. El que se encuentra con el Señor y que se reencuentra con el Señor. ¿Cuántos de los que están escuchando? Tal vez se han alejado del Señor, han perdido el rumbo en esta vida. Es tiempo de volverse al Señor. Pero es posible encontrar paz, sea cual sea la caída que hayamos tenido, el fracaso, el error o el pecado cometido. Podemos venir a los pies del Señor y el Señor nos convencerá, el Señor nos limpiará. Y esto ha ocurrido desde el primer momento, desde la primera predicación apostólica y a través de los siglos. Son miles, son millones de hombres y mujeres que un día en la presencia del Señor dirán, el Señor me perdonó. Él limpió mi conciencia, ya no tengo acusación, me reconcilié con Dios, recuperé la paz con Dios, recuperé la paz de mi conciencia. Otro punto que es importante de considerar. ¿Qué es lo que quita la paz del hombre? Los fracasos. Fracasos en los negocios, fracasos en la vida, fracasos en una carrera, en un estudio, fracasos en los sentimientos, fracasos en la familia. El Señor se encontró con una persona a cual le dijo, 5 maridos has tenido y el que ahora tienes no es ni siquiera es tu marido. Esa mujer había tenido 6 fracasos. 6 fracasos. 6 hombres le vinieron a echar a perder la vida. 6 fracasos. Pero aún así, cuando se encontró con el 7º hombre, que es Cristo, en Cristo encontró la paz. Los fracasos que se acumulan en la vida, los fracasos que agobian, los fracasos que aplastan, no puede una persona tener paz si su vida está en un agujero profundo, porque ha fracasado como persona o le ha fallado a los demás. Pero en el Señor se puede encontrar la paz, porque el que viene a Cristo es nueva criatura. El que viene a Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. Es posible hallar la paz en el Señor. Y la otra paz, la otra falta, digamos, la otra causa por la cual los hombres pierden la paz es por la falta de expectativas. Es decir, no hay un horizonte para qué vivir, qué sentido tiene la vida. Y en estos tiempos, ¿cuánta gente estará pensando de esta manera? ¿Qué saco con tener dinero si no hay dónde gastarlo? ¿Qué saco con tener una profesión si no voy a tener dónde trabajar? ¿Qué voy a hacer? No hay trabajo, el trabajo se pierde, las empresas cierran o quiebran. Tengo recursos, pero me gustaría viajar, pero no se puede viajar, no hay vuelos, el turismo está parado, etc. ¿Cuánta gente podría en estos días caer en un agujero muy profundo por la falta de expectativa, falta de razón de vivir? Hay personas que se preparan de esta manera para tomar la más trágica de las decisiones.
Pero hoy le decimos en el nombre del Señor, no tome esa decisión. Porque el verdadero creyente, y aquí es donde llamamos a los hombres a que vengan al Señor, para que recuperen la paz. ¿Cómo se puede recuperar en esto la paz? ¿Sabe cómo la hemos recuperado los verdaderos creyentes? En que hay algo tremendamente grande que está por acontecer. La Escritura dice claramente que el Señor volverá con poder y gran gloria. Y aquí que viene con las nubes y todo ojo le verá. Qué tremendo es lo que está por venir. Hay algo maravilloso delante de los verdaderos creyentes. Nuestra vida no terminará en el cementerio. Nosotros tenemos vida eterna, tenemos comunión con el Padre, con el Hijo, con el Espíritu Santo. Y el Señor vendrá. Y habrá un cielo nuevo, y habrá una tierra nueva, y habrá un reino eterno y una gloria eterna. De tal manera que aunque este mundo se hunda por su propia culpa, o por su enfermedad, o por su pandemia, por lo que sea, es posible recuperar la paz. Es posible tener paz, es posible tener expectativas, cuando, aunque todo parezca tan negro y la violencia consuma a la humanidad, nosotros todavía miramos hacia los cielos, porque el que ha de venir vendrá y no tardará. El Señor no es mentiroso. El Señor vino una vez para derramar su sangre en la cruz, y el Señor volverá otra vez, para reinar de mar a mar. Qué preciosa expectativa tenemos los creyentes. E invitamos a todos los hombres hoy día a venir a los pies del Señor, a ser un verdadero creyente, a recuperar la comunión con el Señor. Vamos a ir acercándonos al final de esta palabra. Volvamos a la palabra, porque el Señor dijo: estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. Ya hemos dicho y fundamentado cómo tenemos paz en el Señor y cómo Cristo mismo es nuestra paz y la expectativa que en Él tenemos y cómo Él nos sana de las más grandes derrotas. Pero la segunda parte del versículo dice: en el mundo tendréis aflicción. Por tanto, no debe extrañarnos lo que hoy día pasa. En el mundo tendréis aflicción. Qué curioso que esta palabra no está dirigida al mundo. Está dirigida a los discípulos del Señor. Está dirigida a nosotros. Y nosotros hoy día comunicamos esto para el resto del mundo. ¿Qué tenemos que decir? Que hay cosas que nos afligen a nosotros como creyentes. Y voy a mencionar también solamente tres. Un verdadero creyente. Ya definimos lo que es un verdadero creyente. Un verdadero creyente, por débil que sea, tiene noción de la justicia de Dios. Dios es justo. Y cuando vemos tanta injusticia en el mundo, tanta injusticia en los gobernantes, tanta injusticia, digamos, en la sociedad, cuando algo nos parece que se cometió un error tan grande y no se hizo justicia, eso nos aflige a nosotros, porque tenemos un sentido de la justicia. Otro punto: los verdaderos creyentes tenemos una noción de la santidad de Dios. Dios es santo. Dios tiene un estándar moral. Y en medio de la sociedad presente, nosotros vemos al hombre hundido en una decadencia moral. Dios tiene su estándar. Y por eso Dios es aborrecido. Por eso Dios es resistido. Por eso los creyentes algún día vamos a ser tal vez perseguidos por decir que Dios es santo. Hoy día, por ley, hay cosas que ante los ojos de Dios son explícitamente inmorales. Son una decadencia, una inmoralidad ante los ojos del Dios santo, santo, santo. Y eso nos aflige, porque nos vemos impotentes. ¿Qué haremos nosotros ante el aparataje del gobierno nacional o de las autoridades mundiales que avalan algo que ante los ojos de Dios es absolutamente inmoral? Las sociedades o naciones llamadas civilizadas, la mayoría de ellos considera estas inmoralidades como algo bueno, normal y debe ser aceptado. Y si no es aceptado, la ley le cae encima. Esto nos aflige.
En el mundo tendréis aflicción por la injusticia. Tenemos aflicción también por la falta de santidad en medio de nuestra sociedad. En el mundo tendréis aflicción, pero hay algo más todavía. Hay algo muchísimo más serio que también nos aflige a nosotros. Porque vemos que el mundo, por haber rechazado a Dios, por haber rechazado al Señor, el mundo se condena. Qué tremendo es lo que pasa con esto. Una de las cosas que hoy día aflige diariamente a la sociedad completa son los cientos de muertos. En el mundo, miles de muertos. No por razones naturales, normales, sino por lo que está pasando en estos días. Ya estamos pensando qué va a pasar mañana, a dónde llegarán las estadísticas mañana. Y también nos aflige cuando algún familiar, alguien cercano, le toca partir. Pero esto nos aflige, que por rechazar el Evangelio la gente se esté condenando. Aquí tenemos que decirlo claramente. No podemos dar rodeo alguno con esto. ¿Qué ocurre? El problema no es morir, porque al final todos moriremos. Todos tenemos sentencia de muerte. Este cuerpo no resistirá mucho tiempo más, salvo que ocurra lo que la Escritura también dice, que en un abrir y cerrar de ojos seremos transformados y esto mortal se vestirá de inmortalidad en un abrir y cerrar de ojos cuando las trompetas de Dios suenen. Pero hermano, nos referimos a la partida ahora. El problema es qué pasa después. Aquí hay una tremenda diferencia entre el verdadero creyente y aquel que está sin Dios. El verdadero creyente tiene una amplia y generosa entrada en el reino de Dios, su Padre. El no creyente, el que ha rechazado al Señor, será juzgado sin derecho a apelación y morirá sin salvación. Esto aflige. ¿Qué más podemos decir? Que un verdadero creyente muere en Cristo. Es como que duerme en Cristo, despertará en gloria, pasará a recibir la herencia eterna, porque es un heredero de Dios y un coheredero con Cristo. Partir de este mundo será algo muchísimo mejor para un verdadero creyente. Esto que estamos viviendo en este mundo, en esta realidad presente, es una mera preparación para algo infinitamente más glorioso. Lo que está por venir es tremendamente glorioso. Con esa expectativa, dormirá mañana o despediremos mañana a otro creyente y esperamos que así nos despidan a nosotros. Pero ¿qué pasará? ¿Qué pasará con aquel que no recibió al Señor? Muere y es sepultado. Pero al otro lado, allá le espera algo terrible, algo que la Biblia llama la muerte segunda. La primera muerte es la muerte simplemente de este cuerpo. Pero la Biblia dice que existe la muerte segunda. Y si usted lo ve en la Biblia, esta es la condenación de aquellos que no fueron hallados, que no fueron encontrados en el libro de la vida del Cordero. Se buscó su nombre y en el cielo no tienen ninguna prisa. Pueden ser millones. Y cada uno, de uno por uno, los ángeles abrirán esos libros y buscarán el nombre. No aparecerá ese nombre. Qué terrible. Eso aflige. Y por eso compartimos esta palabra. Porque alguno de los que está escuchando ahora o después, ¿cómo va a partir usted de este mundo sin reconciliarse con el Señor? Ahora o después. Si ahora Dios está hablando a su corazón, hoy es el tiempo de volverse. No sea que en la presencia del Señor usted sea contado como aquel que despreciaron al Señor, que lo desecharon al Cordero en esta vida. No haga tal locura. En estos tiempos duros, en estos tiempos difíciles, en estos tiempos en que el mundo ofrecerá una falsa paz, una paz que no podrán sostener por mucho tiempo porque la violencia está arraigada en el corazón de la humanidad. La humanidad tiene un historial de guerras, de sediciones, de terrorismo, de narcotráfico y de todas las maldades de la humanidad. Este mundo no tiene mayor esperanza. Por eso el Señor vino a este mundo
para darnos vida, para darnos salvación, para quitar la maldad, para morir por nosotros, para pagar el precio de nuestra eterna redención. Quisiera hablarle a lo profundo del corazón, en el nombre del Señor, a aquel que se alejó del Señor. Si usted conoce de alguien que se alejó del Señor, mándele este mensaje, envíele este link, que vaya como un ruego de Dios al corazón, reconcíliese a tiempo con el Señor, vuélvase con todo su corazón, no será rechazado, todavía es tiempo, no queda mucho tiempo. No queda mucho tiempo, déjeme decírselo, queda poco tiempo. Queda poco tiempo para la venida del Señor, pero queda poco tiempo para usted también. ¿No será usted infectado el día de mañana? No me estoy aprovechando la situación, pero esa es una realidad. Gente cercana a nosotros, gente cercana a usted, es probable que esté entre los miles que infectados. Hemos sabido de personas cercanas y estamos clamando por ellos. Pero sabemos que un verdadero creyente, aun cuando parta de este mundo, tendrá un final glorioso. Pero ¿qué será de su vida si usted no se ha reconciliado con Dios? ¿A dónde va a parar? ¿Cómo? ¿Cómo será su condición? Este es un ruego del Señor. Esta palabra es una salvación para usted. Tiene que llegar el momento en que usted recapacite, en que usted decida en su corazón volverse a la casa del Padre. El Señor será amplio en perdonar, porque todavía es tiempo. Todavía es tiempo. Y por eso el Señor le envía a usted esta palabra. Volvámonos al Señor de todo el corazón. Seamos en medio de las tinieblas de este mundo, aunque el mundo entero nos desprecie, porque el Señor lo advirtió. El discípulo no es mayor que su maestro. Si a mí me han aborrecido, a ti también te aborrecerán. Viene el día en que por el solo hecho de confesar que Jesucristo es el Señor, que Jesucristo es nuestro Salvador, podemos ser aborrecidos por todos los hombres. Pero esa será también la condenación del mundo. Y nosotros no le temeremos a ninguna cosa que el hombre nos pueda hacer, porque nosotros tenemos comunión con Dios. Vuélvase usted a la comunión con Dios. Si nunca la ha encontrado, vuélvase de corazón al Señor. El Señor será amplio en perdonar. El Señor te recibirá. Tendrás esta paz que Cristo ofrece. Estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. Bienaventurados los verdaderos creyentes en el mundo entero, que en medio de la situación más complicada vivimos esto en la paz del Señor. Y aunque hay cosas en el mundo que nos afligen, sea la injusticia, la falta de santidad o la cantidad de gente que rechaza el Evangelio, que va a condenación y nos aflige como creyentes, vivimos esa aflicción, pero la vivimos en la paz del Señor. Hay una paz que sobrepasa todo entendimiento. Hay un Salvador poderoso, Jesucristo el Señor. Es tiempo de aferrarse del Señor. Permite el Señor que esta palabra haya caído hoy en buena tierra y tengas reposo, tengas la paz del Señor, te arrepientas a tiempo, te reconcilies a tiempo con el Señor y esa será la mejor decisión que habrás tomado en tu vida. No rechace, no cierre su corazón al llamado amoroso del Señor a su vida. Que Dios les bendiga. Que la palabra del Señor quede instalada en el corazón para salvación de tu vida, de tu casa, de tu familia y de todo aquel a quien el Señor te envíe a compartirle también esta preciosa palabra. Les bendecimos en el nombre del Señor Jesús. Amén.